Minutos, sí, ya regresamos. Vamos ahora hasta la Jefatura de Información. Ahí saludo con el gusto de siempre a mi querido Arturo Hernández. Arturo, buenas tardes. ¿Qué tal, Rosana? Buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Y bueno, agradecerte que nos brinde la oportunidad de participar en tu espacio informativo y preocupado, fíjate. Oye, es alarmante esto, Arturo. Efectivamente. Alarmante, de verdad. Efectivamente, me parece que pudiéramos de alguna manera permitirle a quienes nos llegan a gobernar que se lleven los millones de pesos, que se lleven los bienes materiales, pero ya cuando se juega con la vida de las personas, como pareciera, y digo pareciera porque será finalmente la autoridad la que habrá de determinar si existe alguna responsabilidad y en quiénes existe la responsabilidad, pero ya cuando se juega con la vida de las personas, yo creo que ahí es cuando ya nos tocan las membranas, nos toca, yo creo que algo que pudiéramos llegar incluso a tener escondido por ahí, pero que se iba a manifestar ante estas atrocidades, ante esta perversidad, porque yo no encuentro otro calificativo, en verdad, yo no encuentro otro calificativo luego de que se diera a conocer de que también aquí en Ciudad Juárez usaron placebos para la gente que lamentablemente tiene cáncer, y que incluso ya existe una averiguación desde el 2013 para determinar qué fue lo que sucedió con el material que algunas distribuidoras de medicamentos hicieron llegar al sector salud de nuestra entidad para atender el problema del cáncer. Y me refiero a lo que son las quimioterapias, entre otros. Ahora resulta que no les aplicaban quimioterapia, mi estimada Rosana, sino que les ponían agua destilada, que si bien es cierto no les hacía daño, pero obviamente no les hacía un bien. Entonces, ante esta situación yo plantearía lo siguiente: ¿por qué no se le ha dado seguimiento a la investigación que ya se interpuso ante la autoridad correspondiente? De alguna manera pudiéramos alcanzar a entender que durante la administración anterior se quedó por ahí en la Fiscalía, pero yo tengo entendido que la atrajo la Procuraduría General de la República, y a mí en lo particular me parece imposible que a la vuelta de 2 años, casi 3 o 4, no haya información al respecto, no haya información sobre el resultado de estas investigaciones, porque fue precisamente quien se desempeñaba como titular del sector salud durante la administración de César Duarte, y me refiero al doctor Marshall, quien interpuso esta denuncia ante la autoridad, y bueno, pues yo no sé si le costó el puesto, porque a la vuelta del tiempo salió, luego llegó por ahí Pedro Hernández, y hay una serie de situaciones que no se han podido establecer, al menos no legalmente, pero que en muchas de las ocasiones son secretos a voces, mi estimada Rosana, la complicidad, el elaborar empresas fantasmas con la finalidad de obtener la distribución, en este caso de los medicamentos, como parece ser se llegó a realizar durante la administración anterior a través de dos empresas, que se llegó a preguntar si tenían alguna relación con el gobernador. Y todo esto lo hablamos en sentido hipotético porque finalmente la autoridad, aun y cuando hay señalamientos, aun y cuando hay una investigación al respecto, resulta que a la vuelta del tiempo no hay nada, mi estimada Rosana, y eso me parece muy grave. Y me parece muy grave que esta situación de los placebos y esta situación de la quimioterapia o del medicamento que necesitaban las personas que tenían cáncer, vaya a quedar en el olvido y vaya a quedar como muchas de las cosas que desafortunadamente llegan a suceder, no únicamente en nuestro estado, sino en el país, y del cual no se sabe absolutamente nada. Yo sí preguntaría a Rosana, y dejaría la pregunta en el aire, ¿no estaría bien que se llegara al fondo de la investigación y se estableciera en función a estadísticas cuántas personas fallecieron durante ese periodo, y en un momento dado tratar de averiguar si no le compete una responsabilidad a aquellos que estaban encargados del sector salud, aquellos que tenían la responsabilidad de velar, mi estimada Rosana, por el bienestar de los chihuahuenses, por el bienestar de los juarenses, y que a la vuelta del tiempo, llevados por la ambición, engañaron a todo el mundo, pero sobre todo, Rosana, jugaron con las vidas de las personas, y eso es a mí lo que realmente me parece indignante. Oye, es muy grave esta acusación que primero, como tú ya bien comentas, primero la escuchábamos en Veracruz, pero de saber que también aquí en Chihuahua se cometió esta atrocidad, porque ¿cómo le puedes llamar
a un médico y de verdad yo no sé qué tanta complicidad haya, porque no creo que sea de dos personas nada más esta participación y esta complicidad. Seguramente hay más gente que está metida y más gente, y no puedo creer yo que un médico haya faltado a su ética de querer ganar más dinero arriesgando la vida de tanta gente. ¿Cuántas mujeres recibieron falsas esperanzas recibiendo quimioterapias en este hospital, que es el Hospital Oncológico de Chihuahua, que es el hospital en donde atiende al Seguro Popular, que es el lugar al que acuden tantas mujeres con este padecimiento, que es para ellas un verdadero calvario, un viacrucis, en cuanto se enteran que tienen cáncer, que ha llegado a ellas el cáncer, empieza para ellas un viacrucis terrible. Ahora enterarse ahorita, habrá muchas mujeres que recibieron estos tratamientos precisamente en estos años, hace de 3 años para acá. ¿Cuántas mujeres no nos estarán escuchando? Dicen, yo conozco a una tía, una prima, una hermana, una amiga, una vecina que se acaba de hacer quimioterapia en Chihuahua, que le acaban de dar un supuesto tratamiento. ¿Con qué razón, Arturo? ¿Con qué razón? Hay gente que te dice, no, a mí la quimioterapia me tira. Y sí, se les cae el cabello, pero había otras personas que no. Entonces, ¿qué era lo que les daban que imaginen, no les hacía absolutamente nada, solamente fincarles esperanzas de que ya se estaban recuperando? Sí, habría que preguntarle también a los familiares de las víctimas, mi estimada Rosana, porque yo insisto, cuántas personas no han fallecido en este tiempo porque no recibieron el tratamiento adecuado, que fallecieron porque se jugó con sus vidas, porque hubo gente por ahí que le interesó más el aspecto económico, que le interesó más el dinero, que la vida de un chihuahuense, que la vida de un juarense, que la vida de un mexicano. Ahora yo pregunto, ¿cuánto vale una vida, mi estimada Rosana? ¿Qué precio le podemos poner? Entonces, como tú dices, esta es una atrocidad, pero lo que me parece mucho más grave, Rosana, es de que la averiguación ya tiene casi 4 años prácticamente de que se interpuso por parte de quien fuera el secretario de Salud, el primero durante la administración de César Duarte, Sergio Piña Marshall, y a la vuelta del tiempo no ha habido nada. En primera instancia se interpuso la denuncia ante la Fiscalía General, y hay que recordar los nombres de los 2 fiscales, porque desafortunadamente en esto salen todos, mi estimada Rosana. Ahí no puede dejar a nadie de lado porque pareciera que todos pudieran estar salpicados, por omisión, por negligencia, por lo que sea, pero pudieran estar salpicados. Y los 2 fiscales fueron Carlos Manuel Salas en primera instancia y después Jorge González Nicolás. La denuncia se quedó ahí, en el sueño de los justos, en la Fiscalía del Estado. Posteriormente alguien la rescató y fue como la atrae la Procuraduría General de la República, pero a la vuelta del tiempo no ha pasado nada, Rosana, 4 años. Se interpuso en el 2013 y a la vuelta del tiempo no ha sucedido nada. Entonces, te digo, a mí lo que me parece muy grave es el que se haya jugado con la vida de las de las personas que desafortunadamente padecieron cáncer, en consideración, Rosana, que el cáncer, y tú lo sabes, en la actualidad es la principal causa de muerte en la mujer. Yo pregunto, si se les hubiera aplicado el medicamento adecuado, ¿cuántas de ellas se pudieron haber salvado? Oye, y tantos casos que vemos diario de mujeres que pierden la vida a causa, que dicen, perdió la batalla contra el cáncer, donde estaba en tratamiento y no, ya no pudo más. Aún y con, es lo que yo siempre decía, ¿por qué con todo y tratamiento de todas maneras, a pesar de lo que sufre, de lo que padece la mujer y su familia en el cáncer de mama, de todas maneras pierde la vida? Esa era siempre mi pregunta. Y sí, ahorita la principal causa de mortandad en la mujer aquí en la frontera es el cáncer de mama, lamentablemente. Pero bueno, que se finque responsabilidad sobre las autoridades, pero no entiendo cómo. Tú bien dices, desde el 2013 pasó esto, estaba la denuncia desde el 2013 y cómo se quedó todo tan calladito, cómo no dijeron nada absolutamente, cómo no advertir, cómo no ir contra los responsables. Sí, ojalá y se hiciera algo al respecto. Yo en lo particular tengo muchas dudas porque regularmente en este tipo de casos no sucede nada. Será interesante ver la actitud del gobernador Javier Corral ante esto, que me parece que
va mucho más allá, te digo, pudiéramos aceptar de que se lleven los millones de pesos, pudiéramos aceptar muchas cosas, como lo hemos aceptado, Rosana, donde decimos, Claro. señalamos y la ciudadanía también menciona, dice, pero a la vuelta del tiempo no se castiga a nadie, y a la vuelta del tiempo pareciera que no pasa nada, y se vuelve a repetir la historia, y se vuelve a repetir, y se vuelve a repetir, pero ya cuando la vida del ser humano está de por medio, ya cuando se traiciona, porque es una traición, lo que se llega a cometer, en este caso en contra de las personas que padecen cáncer, ahí creo yo que ya sí es algo atroz, es algo que no tiene nombre y es algo que se debe de castigar. Te digo, será interesante ver la actitud del propio gobernador Javier Corral ante este tema, porque la verdad es que también últimamente ha guardado mucho silencio en relación a todo lo que llegó a mencionar cuando fue candidato, pero en este tema en específico será muy interesante ver qué es lo que llega a suceder. Se debe establecer, la investigación creo yo que debe establecer si efectivamente las dos empresas que se dedicaban a la distribución de medicamentos en el estado de Chihuahua fueron empresas establecidas por algún prestanombres del gobernador, como se ha llegado a mencionar. Y si es así, averiguar si tenían conocimiento de toda esta situación, que lamentablemente ha venido sucediendo o sucedió, y que a la vuelta del tiempo nos tenemos que enterar, ¿verdad? Así como de rebote, porque resulta que primero salió a flote por allá en Veracruz, y luego el secretario de Salud aquí en nuestro estado, el actual, que responde al nombre, a ver si me acuerdo, que lo tomó de rebote y dice, también aquí en el estado de Chihuahua sucedió algo similar. Ernesto Ávila Valdés es el actual secretario Sí, de el Salud. actual, Ernesto Ávila. Oye, mi pregunta es, ¿dónde quedó todo el medicamento que se suponía que habrían comprado? Porque hubo un presupuesto para comprar, destinado del gobierno federal para dar cobertura en el tratamiento oncológico. ¿Dónde quedó esos tratamientos? ¿Dónde quedaron las medicinas verdaderas? Porque si le suministraron medicina falsa, ¿dónde están los buenos? ¿Los vendieron en una farmacia? Pues, bueno, es que en verdad si nos ponemos a rascarle, si nos ponemos a echarle un poquito de inteligencia a esto, la verdad es que habrán de surgir muchas preguntas y que la autoridad tiene que aclarar, Rosana. Ojalá y verdaderamente se haga algo, ojalá y las hayan guardado por ahí en algún lugar y no las hayan aplicado, ¿verdad? No hayan alimentado esa falsa esperanza de alguien que desafortunadamente está encarando la muerte con mucha valentía, está tratando de rescatar la vida, está tratando de asirse de la vida, y que esta gente juegue con ellos de esa manera, es lo que creo que no tiene perdón de Dios y que no tiene nombre. Pero ojalá y las hayan guardado por ahí, ya no las hayan utilizado, pero sí hay muchas preguntas a contestar y ya será la propia autoridad la que habrá de determinar qué es lo que habrá de suceder con todo esto. Ojalá, en verdad, ojalá y se hiciera algo, ojalá y el gobernador efectivamente tuviera el interés de esclarecer esta situación, porque, insisto, traicionaron al pueblo de Chihuahua, traicionaron a quienes en un momento dado pudieran llegar a confiar en ellos, pero lo que me parece mucho más grave, Rosana, haber jugado con la vida de las personas como se jugó, no tiene nombre, la verdad. Es una atrocidad, repito. Gracias, mi querido Arturo. Como siempre, un placer escucharte y ya nos escucharemos más adelante con más información o si no, ya hasta el día de mañana. Muchísimas gracias. Al contrario, Rosana, buenas tardes. Buenas tardes. Ay, es de verdad muy grave este señalamiento, esta acusación, esperando la Fiscalía de conocer nombres de responsables y qué se le hará. Y sobre ahora no podemos regresar la vida de tantas y tantas mujeres que perdieron la batalla, la lucha, que le pusieron todo su empeño, toda su fe en un cuerpo médico en el Estado, en un seguro popular, y que presuntamente lo único que suministraba no era tratamiento real, era tratamiento